Saludos. A continuación vamos a analizar la respuesta y el funcionamiento de los rectificadores controlados. Rectificadores controlados son aquellos que reciben este nombre porque utilizan un dispositivo de control, en este caso el tiristor. Se utilizan las mismas tipologías que en el caso de los no controlados, pero sustituyendo los diodos por tiristores. Todos o parte, depende. En el caso de que sustituyamos todos los diodos por elementos, por tiristores, diremos que son rectificadores totalmente controlados. Mientras lo que hagamos sea sustitución de parte de estos diodos por tiristores, entonces diremos que pueden ser semicontrolados. Vamos a analizar en un primer momento los rectificadores controlados con carga resistiva, es decir, los que no presentaban problemas como las cargas inductivas, y después analizaremos la influencia de dichas cargas inductivas. En lo que se basa es una estructura similar al rectificador, por ejemplo, en el caso más sencillo, en el de media onda, en un rectificador como este, en el que sustituimos el diodo por un tiristor. De forma que si antes, mientras aparecía el semiciclo positivo, este diodo conducía y la tensión de salida que yo tenía era esta que estoy marcando aquí, ahora lo que hago es, mientras aparece el semiciclo positivo, la tensión de salida que yo tengo a la salida es cero, porque la corriente es cero, porque el tiristor está sin disparar, y en el momento en que yo meta una intensidad de puerta, como en este caso aquí, al cabo de este tiempo, de este ángulo alfa que indico yo, pues en este momento se produce el disparo del tiristor, en este momento empieza a circular corriente por el circuito, y en este momento empieza a caer una caída de tensión en extremos de la resistencia. De forma que si yo antes tenía a la salida una forma de onda tal que así, ahora yo lo que voy a hacer es poder controlar esta forma de onda. Algo similar a esto, similar o exactamente igual a esto, ya lo vimos en el capítulo correspondiente a dispositivos electrónicos de potencia, en los que analizábamos el tiristor. Entonces, para más detalles, lo que vamos a hacer es, si alguien tiene dudas, que se revise la unidad didáctica correspondiente. Lo que sí vamos a hacer es, si no se quiere pasar a analizar esta unidad, lo que vamos a hacer es analizar, o vamos a hacer una pequeña práctica muy sencilla de un rectificador controlado de media onda, como este que tenemos aquí, en el cual con lo que nos encontramos es con esto que tenemos aquí. El circuito es este que tenemos aquí, es un circuito en el que yo lo que tengo es un generador, le hemos puesto de 120 voltios, una carga de 100 ohmios y en serie le hemos colocado un tiristor. Lo que hacemos es coger un generador de impulsos. Ahora vamos a ver en Multisim dónde está exactamente ese generador, y lo que hacemos es colocar, igual que antes, para no andar con cosas diferentes, vamos a colocar dos osciloscopios, uno de Agilent y uno genérico. Con el de Agilent vamos a ver la tensión en la puerta con uno de los canales y la tensión en extremos del tiristor, y con el genérico vamos a ver la tensión en la resistencia. Si hago este montaje práctico con componentes electrónicos, me voy a encontrar con que no puedo tener una sincronización entre las señales. Sin embargo, aquí, como yo voy a hacer es una simulación, yo lo que puedo hacer es tirar al punto cero, como hemos hecho antes, del buffer de simulación de los dos osciloscopios, y voy a ver los puntos de cero en las dos señales, con lo cual, colocándolas a la par, voy a ver cómo efectivamente están sincronizadas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser esto, y lo que vamos a hacer va a ser cambiar en este, como vamos a ver ahora en la práctica, vamos a cambiar a este generador los ángulos de fase a menos 30, 45, 90, 135, y vamos a ver cómo este disparo se produce antes o después, y vamos a ver cómo la tensión en la carga tiene una onda mayor o menor. Esta onda que tenemos aquí es mayor, como ahora, a los 30 grados la forma de onda sería esta, a los 90 es la que tenemos aquí, y así sucesivamente. Entonces, vamos a realizar esta práctica para acabar de afincar. La vamos a realizar si se considera necesario, para acabar de afincar los conocimientos correspondientes. Para lo cual abrimos Multisim, colocamos aquí el rectificador controlado de media onda. Vamos a abrir el proyecto, rectificador controlado
de media onda, que es este. Aquí lo tenemos. Y lo único que cabe decir aquí es que este elemento que tenemos aquí es un elemento, un segundo que debo de... Es este elemento que tenemos aquí, un segundo, este, generador de señales. Entonces, este generador de señales, si yo lo abro, tiene una ventana como esta, en la cual me deja elegir el tipo de onda. Nosotros vamos a escoger una onda cuadrada para que me genere impulsos. La frecuencia, nosotros vamos a escoger una frecuencia de 50 Hz, para una señal alterna que tenemos aquí de 50 Hz, pues una frecuencia de 50 Hz. El ciclo de trabajo, hombre, yo lo que quiero son impulsos de disparo del tiristo, con lo cual, bueno, pues voy a escoger un ciclo de trabajo del 10%, ¿por qué no? Una amplitud de 5 voltios y el offset también le voy a poner de 5 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo quiero obtener, como vamos a ver luego en el osciloscopio, lo que yo quiero obtener es una señal de 5 voltios empezando desde cero. Y aquí el desfase. El desfase de 90, menos 90, quiere decir que va a empezar 90 grados posterior a la señal alterna que yo voy a tener aquí. Sin más, una vez que tengamos esto, le damos marcha, un segundo que debemos de tener el anterior en marcha, le damos marcha, lo paramos rápidamente, le damos inversa a los dos canales y vemos aquí las formas de onda. No nos ha dado tiempo ni a rellenar una pantalla, ni falta que nos hace. Vemos aquí los impulsos que me genera que me genera impulsos, como hemos dicho, de 5 voltios, bueno, 5 aquí me marca 10, no sé exactamente por qué, pero empezando desde cero. Es decir, tenemos aquí esos impulsos, los estamos midiendo con el canal B, que es el rojo, canal B, que es el rojo, que si yo le hago esto, en la escala de 10 voltios me marca 10 voltios. Claro, amplitud 5 voltios, pero es positivo y negativo, más 5 menos 5. Como le meto un offset de 5, lo que me hace es, me saca los 10 hacia arriba. Entonces está correcto la forma de onda. Entonces este es el impulso que me genera el disparo. Cuando me genera el disparo, el triac se dispara. Hasta este momento la corriente que circulaba por él era cero, en este momento se dispara y toda la tensión de entrada se aplica a la carga y me aparece esta forma de onda. Solo durante los semiciclos positivos, claro, durante los negativos el triac está polarizado en sentido inverso, la corriente es cero y toda la tensión de entrada se aplica en extremos del tiristo, entre ánodo y cátodo. No hay más. Simplemente si cambiamos esto, si en vez de ponerle a 90 le ponemos a menos 30, un momento, a menos 30, y paramos y ejecutamos y volvemos a pausar, entonces vemos que ahora el disparo se produce mucho antes, a los 30 grados, la tercera parte. Estos son 180, pues estos son 30 grados, a los de 30 grados ya se dispara el tiristor y bueno, ya aplica tensión a la carga. Sin mayores cuestiones. Aquí indico cómo podemos obtener la señal o el elemento generador de impulsos. El siguiente circuito que vamos a analizar es el mismo, pero con una carga resistiva e inductiva. Con lo cual volvemos a tener los problemas entre comillas, que teníamos antes. Volvemos a tener la cuestión de que la corriente por el tiristor se produce más tarde y con lo cual la tensión por el tiristor también se produce más tarde. Tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de producir el disparo, porque si en una carga resistiva yo producía el disparo con un desfase de cero, yo tenía toda la forma de onda. Sin embargo, con una carga inductiva, si produzco el disparo, si este tiempo t es cero, esto lo que me va a provocar es que yo produzco el disparo y si hago que desaparezca ese disparo, resulta que todavía no circula la suficiente corriente por el tiristor y puede ocurrir que no se produzca el disparo de dicho tiristor y me puede dar problemas. No vamos a analizar las cuestiones matemáticas de este circuito, sino las cuestiones prácticas, las cuestiones de funcionamiento, para lo cual lo que vamos a hacer es montar
este circuito en el que la carga, al igual que antes, es de 100 ohmios, pero le colocamos en serie una bobina que vamos a cambiar su valor en función a valores de 20, 100 milihenrios y 1 henrio, y vamos a analizar las formas de onda. En concreto, esta forma de onda que tenemos aquí es una forma de onda en el que ya vemos o estamos viendo cómo la tensión en la carga, o sea, la corriente por la carga, ya me da unos pequeños elementos, unos pequeños armónicos, como estamos viendo aquí, o que la tensión en extremos del tiristor también presenta unos pequeños armónicos. Para lo cual vamos a parar vamos a abrir el proyecto del rectificador de media onda con bobina EP. Rectificador controlado de media onda con bobina, rectificador controlado media onda con bobina, que es este. Ahora mismo tenemos los 20 milihenrios como hemos indicado antes. Vamos a cambiar esta bobina rápidamente y le vamos a poner que es de 1 henrio y vamos a ver qué efecto tiene. Vamos a ver cómo esto cambia completamente. Ejecutamos, paramos, ahora ya hemos recogido varias señales, tenemos aquí las formas de onda. En el primer instante, en el 0, debido a la respuesta de transitorios, pues bueno, no es un valor a tener en cuenta, pero el resto de valores sí son valores a tener en cuenta. Entonces aquí nos vemos como, en el momento que se produce el disparo, vemos aquí las formas de onda de tensión en el tiristor, como son unas formas de onda que tienen abundantes o un montón de transistorios que tenemos que tener en cuenta. Y la tensión en el canal rojo, que es la tensión en la carga, también vemos que guarda unas formas de onda que guardan relación con lo que comentábamos antes, aquí, guarda relación con, guardan relación con los conceptos teóricos que analizábamos antes, es decir, guarda relación con esta forma de onda que yo tengo en la carga, esta forma de onda que en el caso de una carga resistiva no aparecía y ahora sí aparece, a pesar de que desaparece el ciclo positivo de entrada, lo estamos viendo aquí, aparecen aquí estas, pero luego tenemos una serie de transitorios que se producen debido al efecto de la bobina. Entonces, bueno, son una serie de conceptos que hay que tener muy en cuenta y buscar la manera de luchar con ellos y eliminarlos. Aquí nos encontramos con diferentes rectificadores controlados para cargas, en este caso resistiva y resistiva inductiva, en este caso es resistiva pura, en el cual en este caso tenemos un rectificador controlado de doble onda. Es decir, yo lo que tengo es, en lugar de tener 4 diodos, tener 4 tiristores. Y lo que voy a tener que hacer es aplicar señales a estos 4 tiristores. Yo voy a tener que aplicar señal de disparo a este tiristor y a este tiristor, al T1 y al T2, cuando yo tenga aquí semiciclo positivo, cuando estos diodos van a estar polarizados directamente, y para que la corriente circule por aquí, para que la corriente venga en este sentido, yo voy a tener que disparar a este tiristor y a este, es decir, voy a tener que meter intensidad por la puerta al tiristor 1 y al tiristor 2, que es como vemos aquí. Voy a tener que meter impulsos a los dos tiristores. Y durante el semiciclo negativo, menos más, yo voy a tener que hacer que conduzcan este y este, con lo cual voy a tener que meter impulsos a los tiristores 3 y 4, como vemos aquí, los tiristores 3 y 4. De forma que yo voy a hacer que se dispare cada uno de esos tiristores y el resultado final es que yo en la carga voy a obtener una señal tal y como esta que tenemos aquí. Una rectificada, efectivamente, en doble onda, pero controlada, porque lo que voy a hacer yo es que esta parte de aquí, esta no aparecerá en extremos de la carga hasta que yo no produzca el disparo del tiristor. Si yo, como vimos cuando analizamos el tema de tiristores, resulta que la carga, en lugar de colocarla aquí, esa carga la coloco aquí, en este punto, lo que voy a hacer es controlar la corriente
por esta carga. De forma que durante los semiciclos positivos, como hemos dicho antes, la corriente vendrá en este sentido y durante los semiciclos negativos la corriente vendrá en sentido contrario. Con lo cual la tensión que yo voy a tener en esta resistencia va a ser una tensión, a pesar de que aquí aparezca la intensidad, que es cierto, va a ser una tensión, la VR, esta R que coloque aquí, va a ser una tensión que va a ser alterna, y va a ser además controlada. Ya lo repito, lo analizamos anteriormente. Tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cuestiones, y en el caso de que la carga sea, en lugar de resistiva pura, como en el caso anterior, una resistiva inductiva, pues tenemos que tener en cuenta todos los inconvenientes que hemos visto en el caso del de media onda. Es decir, en este caso ya la tensión en la carga sería esta que tenemos aquí, ya es un poco extraña, entre comillas, porque ya me aparecen aquí los picos estos negativos y las corrientes por los diferentes diodos. Otro tipo de rectificador monofásico es el semicontrolado. Se le llama semicontrolado porque yo lo que hago es, en lugar de sustituir los 4 diodos por tiristores, sustituyo solo dos, y los otros 2 los mantengo como diodos. El funcionamiento práctico del circuito es exactamente el mismo que un rectificador controlado, y en cierta manera me evito el tener que gastar 4 tiristores. Sin embargo, para el caso de cargas inductivas resistivas, la cosa es más complicada y produce mucho más problemas. Y por último, en circuitos de potencia, con lo que nos encontramos son también con rectificadores controlados trifásicos, que la configuración es la misma que un rectificador, por ejemplo en este caso de media onda trifásico, en el que sustituyo cada uno de los diodos por tiristores, con lo cual el funcionamiento se deduce fácilmente en estas formas de onda que tenemos aquí. Cada uno, así como si originalmente la forma de onda de salida debiera de ser esta, ahora no va a ser cierto hasta que yo no produzca un disparo. Entonces, en el momento que yo produzca el disparo del tiristor correspondiente, será cuando aparezca esta forma de onda. Hasta que no se produzca el disparo, esta señal se retrasará. No tiene, conceptualmente hablando, no tiene mayores dificultades. Y para terminar, comparativa entre la carga inductiva y la resistiva, exactamente igual que hemos visto antes, con el monofásico. Esta es la resistiva y esta es la inductiva. Entonces, según el punto de disparo en el que yo tenga, me puedo encontrar con cosas como estas que tenemos aquí. Por último, tenemos el rectificador totalmente controlado trifásico en puente, en el que hemos sustituido cada uno de los diodos por tiristores. Las formas de onda las tenemos aquí en diferentes colores y, pues conceptualmente, lo mismo que hemos dicho antes, no presenta mayores dificultades. Tener en cuenta que, sobre todo, este material que hemos trabajado aquí lo hemos trabajado con un documento denominado Electrónica Industrial de la Universidad Técnica Federico de Santa María. Con esto damos por terminado el tema de rectificadores controlados con opciones o con la formación adecuada para poder analizar luego circuitos complejos de aplicación de todo tipo de rectificación.